Vale, ok, entonces vamos a iniciar. Ya, ya creo que miramos toda esta partecita. Si no estoy mal, quedamos aquí. O aquí. No, creo que aquí. ¿Me pueden confirmar en dónde fue que quedamos? ¿Aquí o aquí? La bajamos, la alcanzamos a ver tantico. Usted dijo, venga, le necesito este tema. Esa, Ok, listo. Vale. Recordemos desde aquí un poquito para como ubicarnos, ¿cierto? En lo que estábamos explicando y además para comenzar a ver el primer factor. ¿Qué modifica o qué afecta la velocidad de una reacción? No, ok, vale. Entonces, estamos hablando acerca de la cinética química, que en un principio dijimos que trataba como de explicar, trataba como de dar a conocer la velocidad de las reacciones químicas, ¿sí? Y además, tratar también como de explicar un poco acerca de los factores que modifican esa velocidad de una reacción química, ¿sí? Entonces, digamos, en este periodo vamos a ver puntualmente eso. Y también dijimos en la clase pasada que, digamos, para entender un poco acerca de esta temática, pues tendríamos que hablar de reacciones químicas. Entonces, por ahí miramos algunos ejemplos de experimentos eh, en donde miramos como los resultados a través de unos videos y definíamos principalmente o concluíamos que una reacción química es cuando, digamos, los compuestos, ¿cierto? Que están reaccionando, que se están uniendo, que se están mezclando, como quieran llamarlo, rompen enlaces y forman unos nuevos enlaces, ¿cierto? Para que en este caso se generen o se produzcan nuevas sustancias, es decir, sustancias que no estaban al inicio. Y esas nuevas sustancias pues, van a tener propiedades y características físicas y químicas también diferentes, ¿no? Diferentes de las demás sustancias que están al inicio, ¿vale? Entonces, eso es una reacción química. Yo les hago una pregunta a ustedes, muchachos. Estamos diciendo que se rompen, se rompen y se forman enlaces. Les quiero preguntar, cuando yo hablo de enlaces, ¿sí? ¿Qué es lo principal o qué es lo específico, lo puntual que permite esa conexión o esa unión? ¿Alguien me puede decir? Sabemos que, por ejemplo, si hablamos del agua, ¿sí? El agua es H2O. Quiere decir que el oxígeno se está uniendo al hidrógeno, ¿ok? Mediante un enlace químico. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que permite esa unión? Eso lo miramos el año pasado. ¿Ni idea? ¿Se acuerdan de los enlaces iónicos, de los enlaces covalentes? ¿Y se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan de cuando miramos regla de Lewis o de Lewis, en donde, digamos que organizábamos los compuestos, o bueno, más bien los enlaces de los elementos que hacen parte de un compuesto mediante unos punticos? ¿Se me pueden decir o me pueden recordar qué eran esos punticos? átomo, No exactamente. El átomo, digamos que puede ser, por ejemplo, oxígeno, un átomo de oxígeno, ¿vale? Pero en este caso ese átomo tiene algo adentro, algo inmerso, ¿sí? Que permite que se pueda unir con otro átomo más. electrones. Exacto, exacto, muy bien. Los electrones, chicos, no se les olvide. Un elemento químico o un átomo, ¿sí? Ustedes saben que los elementos químicos están formados por átomos, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos ¿de qué? De cloro, ¿sí? De cloro, pues en este caso estaríamos hablando por ejemplo, un átomo de cloro, ¿ok? Y sabemos que dentro de ese átomo de cloro pues hay electrones, hay protones y hay neutrones. Pero recordemos que los que permiten que se puedan unir o se puedan enlazar con otros átomos más, ¿sí? Ya sean átomos iguales o átomos diferentes, es a través de los electrones. Entonces no se les olvide nunca, lo que aquí influye en los enlaces son los electrones. Es más o menos pensar en esto. Si supongamos que va con su novio o novia y está caminando por la calle, ¿sí? Entonces vamos a suponer que usted es un átomo, ¿vale? Usted es un átomo, hablemos átomo de qué? Átomo, ah, el sodio, es un átomo de sodio, ¿ok? Y su novio o su novia es un átomo de cloro, ¿vale? Y andan, digamos, por la calle. Normalmente, ¿cómo andan los novios o novias por las calles? Cuando se quieren mucho, ¿no? ¿Aló? ¿No tienen novios? ¿No tienen novias? ¿Están escuchando, muchachos? Señor, Ok. ¿Cómo andan los novios y las novias en la calle? pues cogidos de la mano. Ahí está la cosa. Andan agarrados de las manos. Ahora, ¿qué hay en las manos? Pues dedos. Es decir, para que usted se pueda agarrar, ¿sí? Se pueda agarrar de la mano de su novio o de su novia, necesita de esos dedos, ¿vale? Que le permite agarrarse en las dos, o los dos, ¿sí? Y en este caso podríamos decir, por ejemplo, que esos dedos que permiten la unión o permiten ese enlace entre esas dos personas, ¿vale? Pues serían los electrones. Es más o menos lo mismo lo que sucede en los átomos. Quien permite esa unión o ese enlace o que permite que se agarren, entre comillas, serían los electrones, ¿ok? Entonces, en las reacciones químicas, ¿vale? En las reacciones químicas lo que sucede es que estos electrones se sueltan, ¿vale? Siempre para que haya un enlace, al menos para que haya un enlace sencillo, que es el más básico, tiene que haber un par de electrones, es decir, un electrón de un átomo y otro electrón del otro átomo, ¿ok? Y en este caso como que se unen. Para que se rompa ese enlace, pues yo necesito simplemente despegar esos dos electrones, ¿ok? Los despego, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago después? Pues lo que hago después es coger ese átomo que tiene ese electrón ahí disponible para un enlace y unirlo no con el que estaba antes, sino con otro, ¿vale? Con otro átomo diferente con el que estaba antes, ¿sí? Y en este caso, pues ahí me iría a formar otro enlace, ¿vale? Pero con otro átomo y por lo tanto ya esa unión me formaría una sustancia o un compuesto diferente. Y aquí estaríamos hablando de los productos, ¿ok? Ahora, póngame cuidado. Estoy diciendo, las reacciones químicas tienen que ver con la ruptura y con la formación de nuevos enlaces. Ahora, para que esos enlaces se rompan, ¿ok? Para que esos enlaces se rompan, tenemos que hablar de las teorías de las colisiones. Bueno, para que se rompan y para que se formen otros, ¿ok? Tenemos que hablar de la teoría de las colisiones. ¿Alguien me quiere recordar qué fue lo que dijimos de la teoría de las colisiones? ¿Se acuerdan del simulador? ¿Quién me puede explicar lo que miramos la vez pasada en el simulador? ¿Cómo, profe? ¿Qué es? ¿Quién me puede explicar lo que miramos la vez pasada en el simulador? ¿Sí? En donde metíamos dos sustancias, en este caso dos reactivos, que los miramos como unas bolitas,
¿cierto? Las metíamos en un recipiente y le colocamos un mechero abajo. ¿Alguien me puede explicar qué era lo que sucedía ahí? Pues usted le ponía o sea, le ponía más calor y las cosas se movían más y se despegaban con las que ya estaban y Ok, se unían con otras. vale, perfecto. Ok, entonces, muy bien, Laura. En este caso, en esa simulación, podemos notar que para que se formen bueno, para que se rompan y para que se forman nuevos enlaces, esas moléculas que hacen parte de esos compuestos, ¿sí? Tienen que chocar unas con otras, ¿vale? Tienen que chocar unas con otras. ¿Listo? En ese caso, ese choque va a causar que se rompan unos enlaces, ¿listo? Y cuando ya están sueltos esas moléculas, pues se van a chocar con otras más y en ese choque pues va a resultar otra unión diferente. Es decir, se rompió un enlace y se formó uno nuevo. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que tiene que pasar para la ruptura y la formación de nuevos enlaces. Es decir, para hablar de la formación de productos en una reacción química. ¿Listo? Ahora, dijimos, también hay ciertos postulados que nos permiten definir que se forman nuevas sustancias a través de la teoría de las colisiones. Y lo primero es que en este caso, bueno, saber que las moléculas chocan entre sí, y eso ya lo sabemos. Lo segundo es que para que se dé ese choque se necesita una energía, ¿ok? Se necesita de una energía suficiente, es decir, no puede ser ni muy poca, bueno, yo creo que sí mucha, pero digamos no puede ser muy poquita porque pueda que no tenga o no se produzca la energía suficiente para que se pueda romper ese enlace. Creo que la vez pasada les explicaba yo a través digamos, cuando chocan dos carros, ¿no? Si en este caso los carros se acercan y solamente hay un contacto suave, pues puede que aquí no suceda nada, ¿sí? A lo mejor habrá algún rayoncito ahí, pero no pasó mayores, ¿ok? Pero si en este caso esos dos carros o esos dos autos van a chocar muy fuerte, con mucha energía, pues en este caso sí vamos a notar eh, pues que prácticamente como que se unen los dos carros, ¿vale? Por la velocidad, bueno, en este caso por la energía cinética que llevan a esos dos carros, ¿no? Y ahí sí se ve propiamente pues el impacto y el daño que ocurre o que se da en la carrocería de esos autos, ¿vale? Entonces lo segundo es que tiene que haber una energía suficiente para romper y formar nuevos enlaces. ¿Listo? También lo podemos explicar, por ejemplo, con esta, creo que es hasta un deporte en Japón o en China, no recuerdo muy bien, que es el sumo, ¿sí? Que son dos gordos, ¿sí? Con mucha masa muscular, o sea, son gordos. Bueno, no tanta masa muscular, sino yo creería que más grasa, ¿no? Bueno, la cuestión es que ellos lo toman como una lucha en la cual lo que hacen es encontrarse en un punto, ¿sí? Se golpean, creo que es como hombro con hombro o algo así, o pecho con pecho, y comienzan a empujar, ¿cierto? De un lado al otro. En este caso, para que ese choque sea efectivo y para que uno de los participantes pueda ganar, pues tiene que, digamos, como estrellarse con una energía muy alta o suficiente más bien para poder, digamos, como desplazar a esa otra persona y poder ganar, sacarla de un círculo, ¿no? De eso se trata el sumo. Y más o menos sería lo mismo acá en la teoría de las colisiones, ¿no? Esos dos átomos tienen que chocar con una energía suficiente para que se puedan romper y formar enlaces nuevos. Ahora, también se necesita que esos choques tengan una orientación adecuada, ¿vale? Se habla de choques efectivos y les voy a explicarlo acá, voy a poner la cámara para que ustedes puedan mirar.
y poder entenderlo mejor. Vale, ¿me están viendo? Vale, entonces tengo acá dos pelotitas de ping-pong, ¿listo? Y vamos a suponer que esta pelotica de aquí es, digamos que es un átomo o una molécula, como quieran llamarlo, ¿listo? Y aquí tenemos otro átomo u otra molécula, ¿listo? Que hace parte de un compuesto, podemos también llamar así. Mejor dicho, tenemos aquí dos moléculas. Ahora, para que en este caso puedan suceder las reacciones químicas, se necesitan que esas dos moléculas choquen con mucha energía, o con la energía suficiente para que puedan romper y formar enlaces. Y la otra cosa es que tienen que darse con una orientación adecuada para que hayan choques efectivos, ¿sí? O colisiones efectivas. Y esa colisión efectiva solamente se da si chocan de frente. ¿Listo? Si chocan de frente. Si en un caso esta molécula chocara como por el ladito, ¿sí? Pues ahí no tenemos un choque efectivo, ¿vale? Es decir, tendríamos otra orientación, ¿sí? De ese choque y por lo tanto cuando suceden este tipo de cosas pues no se van a romper y no se van a formar nuevos enlaces. ¿Listo? Es decir que en otras palabras no se formarían los productos y no se daría la reacción química. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces otra cosa importantísima aquí es que esos choques tienen que darse de frente. De frente. No puede ser ni por un lado ni por el otro, ¿no? Tienen que ser de frente. ¿Ok? Eso es importante para poder reconocer y de alguna forma entender cómo es que se dan las reacciones químicas. Bueno, ¿hasta ahí está entendido? Listo. Vale, vuelvo otra vez a la presentación. Listo, entonces estos tres postulados, digámoslo así, o estas tres condiciones, son las que se necesitan para que se den las reacciones químicas. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más dice aquí? Bueno, choques o colisiones efectivas para que los enlaces que se tienen que romper, para que los enlaces que se tienen que romper y formar estén a una distancia y posición viable. ¿Listo? Tiene que ser de frente, en otras palabras, es de frente. Listo. Continuamos. Ahora, ahora sí vamos a digamos, a explicar los factores que afectan la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Este primer factor hace referencia al primer experimento que ustedes tienen que hacer y es el que está, digamos, es como la primera actividad que está en la guía. ¿Listo? Entonces vamos a explicar, ¿vale? Vamos a explicar este primer factor y con base a esta explicación, pues usted ya tendría como, digamos, el sustento teórico necesario para poder justificar y analizar cada una de las preguntas que están en la guía, ¿sí? En la primera actividad. ¿Listo? Entonces es importante como tratar de entender y poner cuidado acá. ¿Ok? Entonces vamos a tratarlo de una forma que ustedes me entiendan. Y lo vamos a explicar mediante un ejemplo. ¿Ok? Bueno, aquí nos muestran todos los factores. Se dice que son 5 factores. El primero es el que vamos a ver hoy, que es temperatura a la cual se desarrolla la reacción. ¿Listo? Entonces el primero es temperatura. El segundo tiene que ver con naturaleza de los reactivos. El tercero con la concentración de los reactivos. El cuarto con la presencia de un catalizador. Y el último, grado de particulación de los reactivos. ¿Listo? Entonces, los que están en la guía son temperatura, ¿sí? Temperatura a la cual se desarrolla la reacción. Está concentración, ¿sí? Concentración de los reactivos y, si no estoy mal, presencia de un catalizador. Están estos tres, ¿listo? Y para cada uno de estos pues va a haber una nota. Es decir, en este periodo más bien, en este periodo vamos a sacar 3 notas que van a depender de cada una de
las actividades propuestas en la guía y que en este caso pues hacen referencia a tres factores: temperatura, concentración y presencia de un catalizador. ¿Listo? Los otros, es decir, naturaleza de los reactivos y grado de particulación de los reactivos, estos dos los vamos a ver, sí, o sea, es bueno explicarlos para que ustedes lo conozcan, pero entonces no va a ser una nota obligatoria, ¿sí? Más bien lo miramos como una nota extra que les va a sumar a la nota definitiva. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces vamos a explicar el primero y quiero que me presten atención, ¿listo? Para que puedan entender y puedan de alguna forma explicar las preguntas de la guía. Listo, entonces vamos a ver temperatura a la cual se desarrolla la reacción. Y vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. ¿Listo? Vale. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo del sitio donde yo vivo. Pero si ustedes pueden imaginar otro con respecto de pronto a la zona donde ustedes viven, pues está bien. Yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a suponer, ¿sí? Voy a suponer. Bueno, primero, Suaza se encuentra al sur del departamento del Huila, ¿sí? Eh, y está muy cerca de Florencia. Es decir, digamos, está como en el límite, ¿no? No tanto entre Florencia, sino más bien con el Caquetá, ¿ok? Se encuentra entre el límite con el Caquetá, ¿listo? Y resulta que desde Soaza hasta Florencia hay más o menos como que una hora y media en carro, ¿listo? En carro o en moto, ¿sí? Pero hay ciclistas que hacen esa ruta, ¿sí? Que es bastante pesada. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha ido a Florencia? Sí, señor. Ok, ¿nos pueden describir, o nos puede más bien describir cómo es el camino, la carretera para llegar hasta Florencia? Pues es fea, últimamente ha estado fea, Ok, profesor. para la parte más alta, háblanos de la parte más alta para llegar a Florencia. ¿Qué hay? No, ahí sí no sé decirle. Bueno, cuando, por ejemplo, desde aquí, desde Suaza hasta Florencia, bueno, primero hay una parte como plana, ¿sí? Hay una parte plana. Luego comienza a subir un poquito, ¿sí? Pero ya luego vienen las subidas, que son bien empinadas, ¿sí? Eh, y en este caso, pues uno va sintiendo hasta el frío, ¿no? Entre más alto, pues más frío. Inclusive, si estamos como en época de invierno, hay sitios o sectores en lo más alto de la montaña en donde ¿cómo se dice? Donde hay una neblina, creo que es así, donde hay una neblina muy densa, ¿sí? Muy densa, es decir, hay casos, y lo digo por experiencia, hay casos en los que uno no puede ver, o sea, sí puede ver, digamos, unos metros adelante, pero si uno observa al frente, no puede ver nada, porque pues es una neblina muy densa, se mira es blanco por todos lados, ¿sí? Inclusive uno tiene que prender las luces para que no, pues para que no haya ningún accidente, ¿no? Es decir, para que los demás carros, motos, lo puedan observar a uno, ¿vale? La cuestión es que para, para llegar hasta Florencia toca subir, ¿sí? Subir casi como por toda la cordillera, ¿vale? Y digamos en la parte más alta o en toda la cordillera eh, de ese recorrido, pues hay unos túneles, ¿listo? Esa es la parte más alta, ¿ok? Y ya luego, después de esos túneles, ¿sí? Digamos como que se mantiene a la misma altura y ya luego comienza a bajar o a descender, ¿listo? Y los que han ido a Florencia pues pueden reconocer o han podido sentir que en Florencia hace un calor. Yo creo que es peor que en Neiva. Yo diría que es lo mismo en cuanto a sensación, pero la diferencia es que el calor de Florencia es como, o sea, se siente como húmedo y usted suda y ese sudor es como pegachento, o sea, es hasta incómodo,
¿sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que en Florencia pues hay muchas zonas hídricas, ¿no? Hay muchos ríos y todo este cuento. Es decir, en Florencia hay mayor humedad relativa que en Neiva. Entonces el ambiente es mucho más húmedo y uno lo puede notar, por ejemplo, en las casas. Yo lo notaba, ¿saben qué? En los semáforos. Sí, en los semáforos. Uno va a Florencia y uno observa que los semáforos están empañados, todos. ¿Sí? Es por la humedad. También se pueden observar en estos edificios o casas, construcciones, en donde hay mucho musgo o mucha lama, ¿no? Es decir, se nota como pedazos verdes, verdes como con negro. Bueno, es humedad, ¿ok? La cuestión es que para poder ir hacia Florencia, por ejemplo, desde Soaza, Soaza está más o menos colocado a unos 990 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Y entonces para ir a Florencia, pues uno tiene que subir, eso es evidente, desde Soaza hasta la zona más alta, que es donde están los túneles. Son como dos túneles, ¿listo? Hay uno más largo que el otro. Pero luego, a partir del último túnel, ¿sí? El trayecto comienza como a descender, a descender, a descender, a descender, ¿sí? Florencia está mucho más bajo que Soaza, ¿sí? Soaza está a 990 metros, Florencia está a 242, o sea, es bastante, ¿no? La altura, ¿vale? Y hasta ahí llegó a Florencia, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mirar la relación primero, entre la distancia de Soaza a Florencia con la altura que tiene que no recorrer, sino más bien como hacer, o, bueno, la altura que en este caso se va a presentar en el ciclista, no sé si me hago entender. Bueno, la cuestión es así como mucho más puntual o concreta, es que tenemos un ciclista, ¿cierto? Que va a ir desde Soaza hasta Florencia. Y para llegar a Florencia, pues tiene que subir, ¿vale? Tiene que subir esa parte empinada que hace parte digamos, del relieve, ¿sí? Y luego, pues tiene que bajar. ¿Listo? Ahora la pregunta es, para que esa persona pueda llegar, ¿sí? A los túneles, ¿vale? Es decir, a la zona más alta, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener esa persona? Bueno, pues primero la bicicleta, ¿no? Pero la pregunta es, para poder llegar con la bicicleta desde Suaza hasta los túneles, ¿qué tiene que hacer? Tener buen físico. Tener buen físico. ¿Qué implica tener buen físico? Porque ya haya subido algo así parecido, ¿no? Ok. Una persona con buen físico, por ejemplo, ¿cómo es su aspecto físico? Acuerpado con, no sé, Sí, una persona... algo con piernotas, eso sí, Ok, con piernotas. eso, por ahí está la cosa, con piernotas. Ajá. Listo, es correcto, muy bien, es correcto. Ahora, tú estás diciendo que es con piernotas. La pregunta es, ¿qué hay en las piernas? Músculo Músculos, perfecto, músculos. Entonces podríamos decir que los músculos, ¿para qué nos servirían? para hacer la fuerza para poder llegar hasta arriba. Ok, perfecto. Eso es lo que quería que me respondieran. Perfecto, muy bien. Entonces necesitamos los músculos, ¿cierto? Que nos van a permitir pedalear, ¿sí? Pedalear, ¿ok? Eh, y pues pedaleando es que vamos a llegar a la zona más alta en donde están los túneles, ¿listo? Que más o menos a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Es la zona en donde están los túneles. Eh, Ahora, la pregunta es, vamos a suponer dos casos, ¿sí? Dos casos. Vamos a suponer que tenemos dos personas con muy buen estado físico, es decir, tienen buenas piernas, ¿listo? Tienen buenas piernas. Pero vamos a suponer que una persona de esas, primero, no durmió bien la noche anterior, segundo, no se alimentó bien, no desayunó, ¿sí?
Y además fuma. ¿Sí? Eso es un primer caso. Ahora miremos el otro caso. Podemos que otra persona come bien, come saludable, duerme bien y no fuma. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿en qué va a influir esas características que acabo de comentar? Porque el que fuma y el rendimiento de la persona. Ok, en el rendimiento, vale. Si en este caso se... Más, Dale. más que fuma, pues sus pulmones, eso como al fumar daña los pulmones, Ok. con eso no va a poder subir porque uno necesita mucho los pulmones para poder respirar. ¿Qué nos dan, qué nos permiten los pulmones? Ahí, por ahí va la cosa. Pues respirar, muy bien. ¿Qué hacen los pulmones? Respirar. Respirar. ¿Y qué respirar? Generar energía. Exacto, por ahí está. Muy, creo que fue Jesely o Jenny. Jenny. Ok, muy bien, Jenny. Vale, correcto, es eso. ¿Listo? Es eso. Una persona que come bien, que duerme bien, que no fuma, ¿sí? Pues en este caso va a tener toda la energía suficiente en sus piernas para poder pedalear y poder subir a la zona de los túneles. ¿Ok? ¿Listo? Y la otra persona que no duerme bien, que no come bien, que fuma, pues en este caso no va a tener la energía suficiente en sus piernas para poder subir. Puede que a mitad de camino, más o menos por aquí, diga, no, yo no puedo avanzar más, me devuelvo, ¿sí? Y pueda que se devuelva, ¿listo? A su casa, en su base, ¿listo? Entonces, en este caso estamos diciendo que esa persona que sí se alimentó bien y que tiene toda la energía, pues digamos muy posiblemente pues va a llegar hasta la zona de los túneles y lo que le queda después es bajar y llegar hasta su destino final. Digamos que se va a encontrar con la novia en Florencia, ¿listo? Y entonces en este caso, esa persona sí pudo hacer todo ese recorrido, ¿vale? Ahora, ¿para qué doy este ejemplo? Porque es más o menos lo mismo, o es más o menos el mismo proceso, aunque, bueno, no podemos decir que exactamente lo mismo, ¿no? Pero digamos que tiene como una explicación similar, ¿vale? Póngame cuidado. Entonces, primero, los reactivos, que en este caso son sustancias, son compuestos, hablemos de reactivos que son dos sustancias que se van a reaccionar, de la redundancia, ¿listo? Esos reactivos, ponme cuidado, tienen que tener la energía suficiente, ojo, tienen que tener la energía suficiente para romper, no tanto para romper, más bien para sobrepasar una barrera energética, ¿sí? Es decir, que antes, ojo, antes de que esos reactivos colisionen o choquen, ¿vale? Tiene que, tiene que darse una energía suficiente para que pueda, en este caso, formar los productos o para que en este caso pues, puedan colisionar o puedan chocar, ¿listo? Y se puedan romper enlaces y formar otros, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, en este caso, para que suceda una reacción química, esas moléculas, ¿vale? Vamos a suponer que aquí están las moléculas, esas moléculas tienen que tener una energía suficiente, ojo, suficiente, para, ojo, para que en este caso puedan comenzar a colisionar y que en esas colisiones se rompan enlaces y se formen unos nuevos. Es decir, cuando se forman nuevos enlaces, entonces ya podríamos decir que ya sobrepasó esa barrera energética, digámoslo así, ¿sí? Y ya aquí se están formando nuevos enlaces, es decir, se están formando los productos, ¿listo? Entonces, digamos que esa sería como el mecanismo de reacción, ¿sí? Para, pues para una reacción química, valga la redundancia, ¿no? Para una reacción química cualquiera, ¿listo? Entonces lo que estamos aquí es comparando, digamos, la formación de reactivos a productos en relación, ¿sí? De la energía que tiene esas sustancias o esos compuestos, ¿vale? También puede suceder que
las sustancias o que las moléculas de esas sustancias más bien no tengan la energía suficiente, ¿vale? Para comenzar, o más bien para sobrepasar esa barrera energética y para que se puedan generar esas colisiones efectivas, ¿sí? Se rompan esos enlaces y se forman unos nuevos, es decir, se formen los productos, ¿vale? Entonces, si no tienen la energía suficiente, pues, o sea, lo más seguro es que no se formen esos nuevos enlaces y por lo tanto, pues se vuelven a obtener los reactivos. Es lo mismo que pasa con la persona de la bicicleta. Si no tiene la energía suficiente en sus piernas, ¿vale? Pues lógicamente no va a llegar a la parte más alta y lo que va a hacer es devolverse. ¿Listo? Lo mismo pasa acá con las moléculas que hacen parte de las sustancias, ¿sí? Que van a reaccionar. Si no tienen la energía suficiente, pues lógicamente pues no se irían a formar esos productos, sino que más bien como que se regresa nuevamente a obtener esos reactivos. Es decir, no pasa nada, en otras palabras. ¿Listo? Y entonces resulta que la parte más alta, ojo, ponle cuidado, a la parte más alta en cuanto a la energía que tienen esas moléculas, se le conoce como complejo activado o estado de transición. ¿Listo? Complejo activado o estado de transición. Es decir, digamos como que es el punto más alto energéticamente que tiene que tener esas moléculas, ¿vale? ¿Sí? Para que luego se comiencen a formar nuevos enlaces y se formen los productos. ¿Listo? ¿Vale? Y entonces, pues básicamente, ¿qué tenemos aquí? Pues, así como en forma general, tenemos la energía de los reactivos, ¿listo? Esa energía de los reactivos comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar. Si se consigue una energía suficiente para que se den esos choques, pues se llega a la parte máxima, que es el complejo activa o de estado de transición, ¿listo? Mira, aquí lo tenemos. Y luego se comienzan a dar la formación de esos nuevos enlaces, ¿vale? Es decir, se comienzan a formar los productos, ¿sí? Que en este caso, pues ya tenemos aquí una energía mucho menor, ¿no? En comparación a la energía de los reactivos. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, sí, no. Ok, listo. Entonces, ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la temperatura? Pues muy, digamos como que mucho, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el simulador, ¿sí? Lo que hacíamos era someter ese recipiente que tenía esas moléculas, lo sometíamos a calor, ¿sí? Lo poníamos, eh, le poníamos debajo, digamos, un mechero, ¿no? Y ese mechero pues estaba encendido y estaba como calentando, ¿sí? Ese recipiente. Ahora, quiero que ustedes me respondan. Eh, ¿qué hace, ¿Qué hace en este caso el calor o la temperatura que le ocasiona ese mechero? O que le da ese mechero. Puede que se mueva más rápido Ok, y se vuelva. ok, perfecto, muy bien. La pregunta es, cuando uno dice que se mueven muy rápido, ¿tienen mayor energía o menor energía? Mayor energía. Mayor energía, correcto. Es obvio, ¿no? Eso es obvio. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de energía? Cinética. Cinética, muy bien. ¿Ok? Energía cinética. Vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí ya comenzamos como un poquito como a darnos cuenta en dónde es que va el agua al molino. ¿Sí? En este caso, estamos diciendo, ojo, estamos diciendo que la temperatura va a ocasionar un aumento perdón, bueno, el mechero más bien, el mechero va a ocasionar, ¿sí? Un aumento, ¿sí? Eh, de la energía cinética de esas moléculas. Bueno, también podríamos decirlo que la temperatura es la que va a ocasionar un aumento en la energía cinética de esas moléculas, ¿sí? Comienza a aumentar esa energía cinética, ¿vale? Hasta que se tenga la energía suficiente,
máxima, es decir, ya estaríamos en el complejo activado, y a partir de ahí, sí, aquí ya tenemos como comenzar a darse en esas colisiones, ¿no? Se comienzan a dar esas colisiones, esas colisiones, esas colisiones, hasta que ya después, ¿cierto? Se rompen enlaces y se forman unos nuevos, y a partir de ahí ya se comienzan a formar los productos. Entonces, cuando ya supera esa máxima energía, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya se comienzan a formar los productos. ¿Ok? ¿Vale? Y la otra explicación, creo que no sé si está por aquí. No, ya ahorita la doy. La otra explicación es que es lógico, la temperatura va a ocasionar que las moléculas se muevan más rápido, ¿sí? Y entre más rápido se muevan, ¿sí? Entre más rápido se muevan, pues mayor colisiones van a tener, ¿sí o no? Y ustedes saben que para que haya la formación de nuevas sustancias o para que se formen los productos, pues tienen que colisionar. Y entre más rápido se muevan, pues más digamos, como más frecuencias de choques van a suceder dentro del recipiente. ¿Ok? Vale. Listo. Ok, entonces, hemos hablado de la energía de activación. ¿Listo? Y la energía de activación la podemos definir como esto. Es la energía que requieren las moléculas para activarse. ¿Listo? Para activarse. Entonces, pensemos en el ciclista. ¿Sí? En este caso, ese ciclista tiene que tener la energía suficiente para activarse. Es decir, para decir, bueno, yo sí puedo, yo sé que voy a subir esa pendiente. ¿Sí? Dice, antes de que puedan reaccionar por colisión y alcancen el estado de transición o complejo activado. Eso es la energía de activación. ¿Ok? Listo. También podríamos definirla como la energía mínima, ¿cierto? O sea, es energía mínima, no es tanto... Está a mí, se me perdió el cursor. Ya. Yo podría decir que es como la energía mínima, o sea, es como la necesaria, digámoslo así, ¿vale? Eh, para que ocurra una reacción química, es decir, para que se formen estos productos. ¿Listo? Eh, o también podríamos decir que es la energía que los reactivos, mire, los reactivos o los reactantes, como quieran decirlo, deben alcanzar, ¿sí? Deben alcanzar, tienen que llegar hasta acá, tienen que alcanzar a tener esa energía para que puedan reaccionar y se formen esos productos. ¿Listo? ¿Vale? Y la energía de activación se representa en química como EA. ¿Listo? EA. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguien no ha entendido? Y lo explicamos de otra forma. ¿Hola? Yo creo que todo claro. Listo. Ok. Bueno, espero que sí. Eh, bueno, entonces, digamos como con sus propias palabras, ¿cómo me podrían definir la energía de activación? Ya como hablando, como concluyendo un poquito esta parte o este concepto. Para que no se les olvide nunca, chicos, piensen en el ejemplo del ciclista. ¿Listo? Si ustedes por ahí en algún libro, en algún escrito, en las pruebas ITFES, donde sea, si escuchan el término energía activación, recuerden el ejemplo del ciclista, ¿vale? El ciclista tiene que tener la energía suficiente en los músculos, ¿vale?
para poder llegar a la parte más alta de esa montaña, y ya sobrepasando esa parte más alta, pues ya puede llegar a su, bueno, a la casa o a su destino final. ¿Listo? Entonces piensen siempre en la energía que se necesita o que necesitan las moléculas de los compuestos de las sustancias, ¿vale? Para que en este caso puedan colisionar, ¿sí? Y me formen esos nuevos productos o esas nuevas sustancias. ¿Listo? Entonces no se les olvide nunca. Piensen en el ejemplo del ciclista. ¿Ok? ¿Vale? Yo hago una pregunta. Si no existe o si esos reactivos no tienen energía de activación, ¿qué va a suceder? Pues va a ser neutro, o sea, no se van a mover. Mm, digamos, no tanto se van a mover, sino que no se va a producir nada. O en otras palabras, no se va a dar la reacción química, no se van a obtener los productos. ¿Vale? ¿Ok? Si no hay energía de activación, no se da la reacción química, no se forman los productos. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes entiendan este término de energía de activación, porque a través, a través de la energía de activación es que se forman los productos, ¿vale? Y ahí podríamos hablar de cinética química. En cinética química hablamos de velocidad de las reacciones químicas, ¿listo? Y lógicamente para que se dé una reacción química, pues se tienen que formar productos, ¿listo? Y para que se formen esos productos, pues necesitamos de la energía de activación, ¿listo? Vale. Ok, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos mecanismos de reacción, ¿listo? Tenemos dos mecanismos de reacción. Vale, vamos a tratar de explicarlos los dos de una manera que ustedes me entiendan. Vale, resulta que las reacciones químicas se pueden como clasificar en dos en cuanto al calor, ¿listo? Unas se llaman exotérmicas y otras se llaman endotérmicas, ¿listo? Las exotérmicas son aquellas que generan calor, ¿listo? Generan calor. O en otras palabras, eh, exo quiere decir que como que saca, ¿no? Como que produce, como que es... bueno, no encuentro la palabra adecuada, pero en este caso cuando ustedes hablan de exo, quiere decir que es como por fuera, ¿sí? Que está produciendo, que está sacando, que está como expulsando, ¿ok? Entonces en este caso, exotérmico, térmico viene de calor, ¿listo? Entonces una reacción exotérmico quiere decir que libera, ¿sí? O que expulsa calor. ¿Cómo yo puedo ¿Cómo yo puedo observar si una, bueno, observar no tanto, sino cómo puedo identificar una reacción exotérmica? Pues usted lo puede notar tocando el recipiente, por ejemplo, y si está caliente, pues quiere decir que ahí hubo una reacción exotérmica, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si usted cogió dos sustancias o dos reactivos, ¿vale? Que estaban en dos recipientes y luego los agregó en un solo recipiente, ¿ok? Entonces, si usted toca el recipiente nuevo, en donde están las dos sustancias, y usted siente que se calentó, pues quiere decir, primero, que sucedió una reacción química, y segundo, que esa reacción química es exotérmica. ¿Listo? Exotérmica. Entonces no se olvide nunca. Exo quiere decir que libera, ¿vale? Que expulsa. Y ahora tenemos las reacciones endotérmicas, que son todo lo contrario. Entonces, si estas como que liberan calor, en este caso para las endotérmicas, ¿qué serían? Díganme ustedes. Si en este caso estamos diciendo que las reacciones exotérmicas son las que liberan calor, las endotérmicas son lo contrario. Entonces, ¿cómo serían? Las que atraen, las que tienen... Sí, bueno, las que atraen. Sí, podemos decir que son las que absorben, ¿no?
absorben calor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted puede saber eh, que una reacción química es endotérmica cuando usted toca el recipiente y lo encuentra frío. ¿Vale? Eso puede ser también, digamos, una forma de detectar ese tipo de reacción química, endotérmica. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que tenemos dos mecanismos de reacción, ¿vale? Diferentes para una reacción exotérmica y para una reacción endotérmica. ¿Listo? Y aquí lo podemos ver y notamos la diferencia. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿yo por qué introduzco esto en el tema del primer factor que es temperatura? Pues porque en este caso estamos hablando de calor y el calor se relaciona mucho con la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como la relación. Pero ahora, tratemos de explicar estos dos mecanismos para que ustedes me entiendan. ¿Listo? En las pruebas CITES preguntan o colocan mucho de estas gráficas y les piden a ustedes como analizarlas, ¿no? Analizarlas para poder contestar esas preguntas. Y vamos a analizar un poquito estas dos gráficas. ¿Listo? Vale, entonces comencemos primero con la reacción exotérmica. ¿Listo? Con la reacción exotérmica. Listo. Entonces pónganme cuidado. Al principio, digamos, aquí están los reactivos. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hacer una reacción química en laboratorio. ¿Listo? En el laboratorio. Entonces usted tiene los dos reactivos. Vamos a suponer que tiene los dos reactivos en dos beakers diferentes. ¿Listo? Y ahora va a agregar esas dos sustancias en un beaker mucho más grande, ¿sí? En donde van a estar las dos sustancias. ¿Listo? Entonces usted la agregó en un solo beaker y a partir de allí pues se comienza a generar la reacción. ¿Listo? Entonces al principio tenemos los reactivos. ¿Ok? Cuando usted ya agregó esos dos reactivos, entonces inician con, eh, digamos, con una energía alta o tienen mucha energía. ¿Sí? Inician con una energía alta. ¿Vale? Luego necesitan de una energía, ya lo sabemos, ¿sí? Necesitan de una energía mínima o de una energía suficiente para que en este caso se puedan formar los productos, ¿no? O para que comiencen a suceder las colisiones efectivas o los choques efectivos, ¿sí? Se rompan enlaces y a partir de aquí se comiencen a formar unos nuevos. ¿Listo? En otras palabras, se necesita de la energía de activación. Entonces, en una gráfica, ojo, en una gráfica, la energía de activación inicia a partir de la energía de los reactivos, mire, a partir de aquí, desde aquí, hasta la energía máxima, es decir, hasta acá. ¿Listo? Hasta este punto. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo podría decir que para una reacción exotérmica, la energía de activación iría desde aquí, ¿sí? Es decir, aquí inició con mucha energía y luego subió hasta acá. ¿Listo? Y en este caso se necesita de toda esta energía para que se puedan, digamos, para que puedan haber choques efectivos. ¿Listo? Y además luego se puedan dar ese rompimiento de enlaces y la formación de nuevos enlaces para que en este caso pues se den los productos, ¿no? Para que sean los productos. Vale, listo. Entonces ya sabemos que esto es la energía. Ahora, ¿qué miran ustedes acá abajo? Miran un delta de H. ¿Listo? En termodinámica, ¿sí? En termodinámica, este delta de H se llama entalpía. ¿Lo habían escuchado en algún momento? ¿Cómo? Entalpía. No. ¿No? Listo. Entonces, bueno, pues les digo, cuando ustedes se encuentran en física o en química, un delta de H, eso es entalpía. Ahora, ¿qué es la entalpía? Pues es la cantidad de energía que un sistema termodinámico, porque aquí es de termodinámica, libera o absorbe de su entorno. ¿Listo? Vuelvo y explico. El delta de H se llama entalpía. ¿Listo? Entonces miren, aquí está delta de H
y aquí también está delta de H, ¿ok? En los dos tipos de reacciones que tienen que ver con el calor. Entonces, la entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico, aquí estamos hablando de un sistema termodinámico, cuando hablamos de energía propiamente, que un sistema, bueno, que un sistema termodinámico libera para el caso de exotérmico o absorbe para el caso de endotérmico, ¿sí? A o de su entorno. ¿Ok? Eso es entalpía. Y yo les dije en una clase anterior que cuando ustedes, creo que aquí me aparece, sí, cuando ustedes miren este delta de H, quiere decir que hay una variación. ¿Listo? Hay una variación. En este caso, una variación de energía. Y lo podemos decir que cuando hay una variación siempre hay una diferencia o una resta entre un dato con otro dato, o entre, digamos, un valor inicial y un valor final. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el valor inicial aquí? Pues esta primera, o sea, a partir de aquí inició la reacción química, ¿no? A partir de aquí se tiene este sistema termodinámico. ¿Listo? A partir de aquí inició el experimento, es para que me entiendan. Entonces aquí tendríamos esta primera energía. ¿Listo? Aquí es la primera energía. ¿Vale? Y la última energía, pues sería en este caso cuando se forman los productos, ¿no? O cuando se forman esas nuevas sustancias. Es decir, aquí tendríamos la energía final. Energía inicial, energía final. ¿Listo? En otras palabras, yo lo puedo representar matemáticamente así. ¿Ok? Delta de H, que es entalpía, sería igual al H2, ¿sí? H2, en este caso, es el final y H1 es el inicial. En toda ecuación química, donde usted, ecuación química, física y matemática, donde usted mire un triangulito, es porque hay una diferencia, ¿ok? Una resta entre un valor final y un valor inicial. ¿Listo? ¿Ok? Vale, ahora miremos. Ahora miremos. Si ustedes se dan cuenta, la energía que tenemos aquí con respecto a la energía que tenemos aquí, ¿sí? La más, eh, la más alta, o donde se va a presentar mayor energía, pues va a ser en este punto, ¿ok? Es decir, aquí, ¿listo? Aquí. O va a haber mayor energía en la parte inicial, porque aquí fue donde arrancó la reacción química o el experimento, ¿vale? Es decir, este valor aquí sería mayor al que tenemos acá, ¿sí? Y uno pues lo supone, o sea, es obvio, porque pues en una gráfica, entre más suba, pues mayor valor va a tener. Y entre más bajito, pues menor valor va a tener, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esta energía inicial va a ser mayor que esta energía final. Y es lo que tengo aquí, ¿sí? Mire, la energía inicial, que es H1, es decir, la que se da aquí, va a ser mayor, ¿sí? Mayor que la energía final que se da acá. ¿Listo? O en otras palabras, o también puede ser como en viceversa, ¿no? La energía final, se me perdió el cursor, la energía final que se coloca aquí va a ser menor que la energía inicial que se coloca en este punto. ¿Vale? ¿Listo? Ahora, eh, si usted tiene, si usted tiene un valor, eh, un valor menor, y a ese valor menor le quito uno mayor, ¿qué sucede? ¿O qué resultado me da? O en otras palabras, cuando yo tengo una cantidad baja, o tengo muy poquito, ¿sí? Y a ese poquito que le tengo, le quito harto, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sí me voy a entender o no? Creo que no, ¿cierto? O sí me entienden, chicos.
muchachos, ¿me están escuchando? Hola. Sí, señor, sí, señor. ¿Sí me entienden o no me entienden lo que les trato de decir? Yo lo sé, Vale. yo lo sé. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Aquí voy a abrir la pizarra. Creo que no sale nada. Creo que tengo que guardarlo. Pongámosle termo. Vale, vamos a crear otro. Por aquí, termodinámica. Listo. Entonces ahora vamos a pegar. Voy a pegar la imagen. Creo que es como por aquí. No. Es aquí. Listo. ¿Sí están viendo bien, muchachos? Miren la imagen, la gráfica. Señor. Listo. Vale, perfecto. Todos están viendo, ¿cierto? Ok. Bueno, vamos a ir despacios para que ustedes me entiendan. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a suponer que estamos en un laboratorio y vamos a hacer una reacción química. ¿Listo? Ok, listo. Entonces lo primero, para que suceda esa reacción química, se necesita una energía suficiente, ¿ok? Una energía suficiente, es decir, una energía de activación suficiente para que en este caso se comiencen a dar los choques efectivos entre las moléculas, se rompan esos enlaces y me formen nuevos enlaces y a partir de ahí se generen los productos. ¿Listo? Esa sería como la explicación general de una reacción química. Ahora, estamos diciendo, existen dos tipos de reacciones, ¿ok? Una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. La reacción exotérmica es donde se libera calor. La reacción endotérmica es donde se absorbe calor, ¿vale? Ok. En una reacción exotérmica, los reactivos, es decir, las primeras sustancias que tenemos en el laboratorio, ¿ok? Inician con mucha energía o con una energía alta, ¿ok? La energía más bajita sería por acá, pero si miramos ya inicias por acá arriba, entonces podríamos decir que tiene una energía alta, ¿listo? Ahora, para que se comience a generar esa reacción química, pues necesitamos activar esas moléculas, es decir, someterlas a una energía de activación y a partir de ahí se comienzan a formar ya los choques o a darse los choques más bien, ¿sí? Se comienzan a romper esos enlaces, luego se forman unos nuevos, porque hay otros choques también, y finalmente se me forman los productos. ¿Listo? Entonces, la energía que se da desde el inicio
es decir, cuando teníamos los reactivos, hasta la energía máxima, podríamos decir, o hasta donde esté el máximo punto, ¿sí? Desde allí hasta acá tendríamos la energía de activación. Siempre va a ser esa la energía de activación. Desde donde inicia, en este caso, la reacción química, es decir, de donde están los reactivos, hasta la parte más alta, hablando energéticamente. ¿Listo? Entonces ahí decimos que esa es la energía de activación. Ahora, también tenemos una entalpía que digamos como que se denomina o se puede representar como un delta de H, ¿vale? Como un delta de H. Y la entalpía o ese delta de H, pues viene siendo la cantidad de energía que un sistema termodinámico o que una reacción química, como quieran decirle, libera o absorbe calor de su medio. ¿Listo? Vale, eso sería como la definición. Ahora, ¿cómo lo podríamos notar aquí? Entonces, la entalpía siempre viene siendo como el fragmento, ¿sí?, de la energía desde donde inicia la reacción, es decir, de donde están los reactivos, hasta el final en donde se colocan los productos. Es decir, desde aquí, desde el inicio, hasta donde termina, es decir, hasta aquí, ¿sí?, ese trayecto de esa energía, pues la vamos a llamar entalpía. ¿Ok? ¿Hasta allí estamos? Muchachos. Listo. Ahora, yo voy a suponer, aquí tenemos esta gráfica, entonces yo voy a suponer que, por ejemplo, aquí inicia con 1, 2, no, espérate. Vamos a tratar de que quede bien con esta línea, más o menos como por aquí. Por aquí y por aquí. Bueno, creo que este quedó como muy larga. Pongamos otro aquí. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que aquí está 1, que aquí está 2, que aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5 y aquí inicia en 6. ¿Listo? Aquí yo estoy hablando de energía. Esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que yo estoy dando para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Entonces, la energía de esta reacción química o de este sistema termodinámico inicia desde 6. ¿Listo? Y aquí comienza a subir, vamos a suponer que llega hasta 10. Hasta ese punto final, ahí tendríamos la energía de activación. ¿Listo? Y a partir de ahí la energía comienza a disminuir, ¿vale? Comienza a disminuir hasta que se forman los productos. Pero si ustedes miran, ya este punto o la energía de este punto ya viene siendo menor que la de la inicial. Es decir, aquí estaría a 2. ¿Sí? En 2. Inició en 6, terminó en 2. ¿Ok? Vale, ahora tenemos que el delta de H siempre, un delta de H, uy, no, eso es complicadísimo para escribir aquí. Vamos a tratar de hacerlo más grande. Vamos a colocarlo acá. Un delta de H es igual, siempre un delta, siempre en un delta o cuando viene ese triangulito, siempre va a haber un valor final, ¿cierto? Menos 1 inicial. Y aquí el inicial pues es el 1 y el final pues es el 2. ¿Listo? Siempre va a presentarse eso cuando miramos un delta. ¿Listo? Es decir, aquí, como aquí inició, pues entonces aquí estaría H1, ¿sí o no? Y aquí estaría H2. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Listo? Sí, ¿Todos estamos hasta ahí? No. Ok, listo.
Ahora le pregunto a ustedes, chicos, ¿qué valor es mayor? Ojo, ¿qué valor es mayor? ¿El inicial o el final? Inicial. ¿Cuánto es el inicial? 6. 6, perfecto. Entonces yo podría colocar aquí que H1, ¿cierto? H1, sí, me decir H1 pues es igual a 6. ¿Listo? Y yo puedo decir que H2 pues es igual a 2. ¿Sí o no? Mire, H2 es igual a 2. Ahora yo puedo decir que 6 pues es mayor que 2. Entonces, en otras palabras, yo puedo decir, sí, yo puedo decir que en este caso, como siempre se coloca el H2, entonces coloquemos aquí el H2. Y yo puedo decir que mire, yo puedo decir que H1 es mayor, siempre es mayor, va así, ¿no? La parte como gorda o amplia, ¿sí? Significa mayor. Y esto significa que es menor. Entonces, H1 es mayor que H2. Y eso lo puedo identificar pues aquí, ¿no? 6 es mayor que 2. Así de sencillo. ¿Listo? Ahora, si yo reemplazara esto aquí, pues ¿qué tendría? Pues vamos a hacerlo. Tendría que delta de H sería igual. H2, ¿cuánto es H2? Pues 2. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es H1? Pues 6. Entonces, eso es lo que yo le quería decir ahorita. ¿Qué pasa si a un valor pequeño le quitamos uno más grande? 2 menos 6, ¿cuánto da? 4. Y va a quedar negativo. Ah, bueno, ahí está la cosa. ¿Listo? Ahí está la cosa. Es decir, que aquí el delta de H o la entalpía, ¿listo? Aquí la entalpía me va a dar menos 4. Es decir, que en este caso es negativa. ¿Listo? Es negativa. ¿Ok? ¿Y esto qué me permite definir? ¿Esto qué me permite definir? Vamos a ir acá. Creo que aquí está o no está. Creo que aquí está o no está. Ay, perdón. No, o sí, no. Listo. Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Que si la entalpía, ojo, que si la entalpía es menor, si es menor de 0, ¿sí? Si la entalpía me da menor de 0, pues entonces inmediatamente yo puedo decir que eso es una reacción exotérmica. ¿Listo? Exotérmica. ¿Por qué explico esto, muchachos? Porque es que esto lo preguntan en las pruebas. Yo lo he visto en preguntas, ¿sí? Yo lo he visto en preguntas. Y eso me llevó... yo creo que cuando iniciamos este periodo, yo les dije que esta parte de energía cinética casi no se da en los colegios. ¿Por qué? Porque los profesores creen que este tema es muy complicado. Y si lo dan, pues lo miran como por encimita, ¿no? O sea, como diciendo las cosas más sencillas, ¿vale? Pero yo he encontrado, y lo digo porque pues yo consulté esto, o sea, como yo hice la tesis en esto, pues entonces me tocó consultar, investigar, mirar artículos, mirar otras investigaciones, y encontré que en las pruebas ICFES hay preguntas que incluyen estos concepticos que son como muy específicos, muy puntuales, ¿vale? Que los profesores no explican, ¿vale? Que no explican. Y pues de alguna forma, a través de esto yo puedo entender estas gráficas. Y si algo se ha caracterizado las pruebas IPFES y las pruebas saberes, colocan muchas gráficas,
¿sí? Colocan demasiadas gráficas y usted tiene que saber interpretar esas gráficas para responder las preguntas, ¿ok? Y entonces, en esta primera gráfica, si la entalpía, es decir, si esta diferencia o esta resta, dime, Entonces, si la entalpía queda negativa ya por el hecho de que es, es de que exo, es la primera gráfica. es exotérmica, exacto, exacto, sí. Si volvemos nuevamente acá al tablero, me dio -4 y -4 es menor de 0, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Ok, entonces, espérate que vamos otra vez acá. Entonces, en este caso, si la entalpía da menor de 0, mire, menor de 0, entonces podemos decir que esa reacción es exotérmica. ¿Listo? Exotérmica. Ahora, miremos ahora el otro ejemplo, que es para una reacción endotérmica. Entonces, en la pregunta que yo les digo que analicé y que miré en las pruebas IPFES, entonces le colocaban esto, tal cual como está aquí, sin esta partecita de abajo, ¿sí? Sin esta partecita de abajo. Y en un ladito, digamos como en el enunciado de la pregunta, daban a conocer esto, hablaban de la entalpía, nombraban la entalpía, ¿cierto? Y entonces al final aparecía lo que aparece ahorita, lo que miramos ahorita, que el delta de H es mayor de 0. Entonces le decían, para esta gráfica que se muestra en el enunciado, estaríamos hablando de una reacción A, endotérmica, B, exotérmica, y no sé qué, ¿sí? O sea, otras opciones más. Pero la cuestión es que si yo sé que aquí la entalpía es menor de 0, que es lo que aparecía en el enunciado, pues de una vez yo voy a decir, eso es una reacción exotérmica. Otra forma de poder responder la pregunta, sí, poderla tener. Dime. Otra forma para poder responder esa pregunta, pues era mirando la gráfica. Si ustedes observan, la gráfica para la reacción exotérmica es muy diferente para la endotérmica. ¿Sí? Comparen. Es diferente. Entonces, si yo sé diferenciarlas, ¿sí? Si yo sé diferenciarlas, pues de una vez puedo contestar la pregunta. Pero yo creo que es mucho más fácil teniendo en cuenta esto. Si la entalpía es menor de 0, pues entonces de una vez yo voy a decir que es reacción exotérmica. ¿Listo? Ahora expliquemos la otra de forma sencilla. Vamos otra vez acá. Listo. Si ustedes miran, aquí la energía de esos reactivos comienza bajita, ¿sí? Es decir, no hay mucha energía, ¿ok? Vamos a suponer que aquí inició en 2. ¿Listo? Inició en 2. Para los dos es la misma fórmula. Sí, la misma fórmula porque estaríamos hablando de la misma entalpía, que es la diferencia entre algo, en este caso, inicial y final, que aquí era lo contrario, ¿no? Aquí es lo inicial y aquí es lo final. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que en esta reacción química que usted hizo, la energía inició muy bajita o poquita, en 2. ¿Listo? En 2. Y entonces en este caso, si inició en 2, pues se necesita pues, activar o darle mucha más energía. Es como por ejemplo si el ciclista, es como por ejemplo en las carreras de ciclismo, ¿no? En la carrera de ciclismo, las personas que se colocan al lado o inclusive las personas que son del mismo equipo que van en motos comienzan a decirle al ciclista, vamos, dale, dale, dale. Entonces como que le está dando un poco de energía, no es como una energía psicológica, ¿no? Eh, pero eso le ayuda para que él se motive, tome fuerza de donde las tenga por ahí almacenada y comience a pedalear más duro. ¿Listo? Y lo mismo pasa aquí. Si se tiene muy poquita energía, pues necesitamos aplicarle harta, ¿cierto? Para que se llegue hasta el punto máximo, es decir, hasta acá. ¿Listo? Hasta el complejo activado. ¿Listo? Y entonces, si ustedes miran, mire, esta subidita o este pico es mucho más alto que este. Claro, si este ya inició con una energía, pues yo necesito aplicarle mucho menos para que se llegue al complejo activado. En cambio, si se inicia con muy poca energía, yo tengo que activarlo mucho más, tengo que ofrecerle mucho más energía para que esas moléculas, ¿vale?
lleguen hasta el punto del complejo activado que es aquí. ¿Listo? Y ya sabemos que la energía que se da entre la parte inicial, es decir, desde aquí hasta el punto máximo, es decir, hasta aquí, pues la energía de activación. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan y comparamos las dos gráficas, podemos notar que la energía de activación en las reacciones exotérmicas es menor. Comparen esta altura con esta de acá. ¿Listo? Entonces aquí podemos notar que aquí la energía de activación es menor y acá la energía de activación es mayor. ¿Ok? Es mayor. Listo. Y ahora, en este caso, pues se tiene que llegar hasta aquí. ¿Sí? Y ya a partir de ahí, pues se comienzan a formar los enlaces, los nuevos enlaces entre las moléculas y ya tenemos finalmente los productos. Pues si ustedes miran acá en la gráfica, los productos terminan con una energía alta y vamos a suponer que aquí está en 6. ¿Listo? En 6. Ahora, también tenemos la misma entalpía, ¿vale? La misma entalpía. Pero aquí tenemos un gran cambio, que aquí fue donde inició, es decir, aquí tendríamos H1 y aquí fue donde terminó, ¿sí? En los productos. Es decir, aquí tendríamos H. Escribo aquí. Aquí tendríamos H2. ¿Listo? H1 y H2. Y volvemos nuevamente a la fórmula, miren. Entalpía es igual a H2 menos H1. ¿Sí? Entonces, hagámoslo acá. Estaría el mismo valor, pero positivo. Exacto, muy bien, Laura. Exacto, eso es. Estás bien enchufada. Muy bien. Entonces, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, aquí el H2, mire, el H2 es, vamos a hacerlo aquí para que lo miremos mejor. H2 es 6. ¿Listo? Y H1 pues es 2. Entonces, menos 2. Y si a 6 yo le quito 2, pues en este caso ese valor de esa entalpía me va a dar igual a 4, pero en este caso va a ser positivo. ¿Listo? Positivo. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Vamos acá. Aquí tenemos que cuando la entalpía, mire, cuando la entalpía es mayor que 0, y aquí podemos decir que sí cumple con eso porque 4 es mayor que 0. ¿Ustedes entienden eso cuando yo digo que 4 es mayor que 0? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí, señor. Usted lo puede como interpretar mejor o entender mejor si uno hace como la, ¿cómo llama eso? La recta. Entonces por aquí está 0 y por aquí se encuentran los valores positivos, ¿sí? Hacia acá. Y hacia acá, hacia este lado, pues se encuentran todos los valores negativos, ¿sí? Y entonces en este caso, si yo busco 4, pues 4 se va a encontrar los valores positivos, por lo tanto 4 es mayor que 0. Eso es básicamente. Y entonces, si en este caso la entalpía le da, mire, la entalpía le da mayor de 0, pues entonces estamos diciendo que esa reacción es endotérmica. ¿Listo? Endotérmica. Vale. Listo. Ok, eso es importante mirarlo, aunque pues ya lo definimos y ya sabemos qué es. ¿Listo? Entonces miramos esto y aquí concluimos y terminamos. ¿Listo? Entonces nos faltan estas dos diapositivas para terminar. Ok, esto ya lo sabemos porque ya lo expliqué, pero quería mostrárselos en una imagen para que digamos como que se entienda muchísimo mejor. ¿Ok? Vale, entonces estamos hablando de que para que sucedan las colisiones tienen que haber unas orientaciones de choque. ¿Listo? Y esos choques tienen que ser de frente. Vuelvo y lo digo, tienen que ser de frente. No me sirvan que sea por un lado o por el otro.
Porque si se van por un lado, pues lógicamente no se van a romper esos enlaces. Es decir, los electrones no se van a separar. ¿Ok? Listo. Y aquí lo podemos notar. Es decir, tienen que suceder choques o colisiones efectivas. Aquí lo está diciendo. ¿Sí? Colisión efectiva. Vale. Entonces, en esta gráfica que encontramos, tenemos que vamos a reaccionar o vamos a hacer reaccionar dos compuestos o dos moléculas, bueno, en este caso como dos elementos químicos, hidrógeno y yodo, ¿listo? Este es hidrógeno y este es yodo, ¿vale? Y entonces vamos a suponer que están dentro del recipiente en el simulador, ¿sí? En el simulador, en el que miramos la vez pasada. Ahora, necesitamos activar a estos dos elementos, es decir, proveerle de una energía de activación para que se dé esa reacción química. ¿Listo? Si le proveemos esa energía suficiente, pues los choques van a ser efectivos, es decir, que se van a dar de frente. Mira, aquí estas dos moléculas chocaron de frente, ¿ok? De frente. Entonces, por lo tanto, si chocan de frente, muy posiblemente el enlace que había entre estas dos, es decir, entre yodo y yodo, pues se rompa. Es decir, que aquí los electrones se desenlacen o digamos como que se pierda esa unión entre esos dos, ¿sí? Y lo mismo pasa con el yodo. Aquí también hay un enlace, pues entonces cuando choca, se rompe. ¿Listo? Y lo que va a suceder es que aquí no había una unión, pero ya cuando chocaron, aquí sí queda la formación de un nuevo enlace que antes no estaba, entre esta bolita morada y esta gris. Y ya se forma esta de acá. Y aquí sucede lo mismo, ¿sí? Hubo un choque de frente, una colisión efectiva, y aquí ya se va a formar un nuevo enlace, y por lo tanto tendríamos una nueva, un nuevo producto o una nueva sustancia. ¿Vale? Entonces aquí sí se presentaría la reacción química, es decir, tendríamos la formación de estos productos. ¿Ok? Pero si llega a suceder el caso en que las colisiones entre las moléculas no se den de frente, sino que se den por el ladito, mira aquí está, sí, aquí están chocando, pero es por el lado de esta otra molécula. ¿Ok? Entonces, si la dirección o la orientación de esa molécula es por el ladito o no es la adecuada, pues lógicamente no se van a romper enlaces, no se va a romper este enlace de aquí ni este de acá para que se me formen nuevas sustancias. Entonces, por lo tanto, pues simplemente no va a suceder nada. Los reactivos van a permanecer ahí y no se me forma nada. Es decir, que no se formó o no se cumplió con esa reacción química. ¿Listo? Aquí, ¿qué dice? Dice, para que los choques de las moléculas sean efectivos y produzcan una nueva sustancia, dichas moléculas deben poseer una, ojo, energía cinética. ¿Se acuerdan de la energía cinética que hablamos en el simulador? Que era la que permitía que ellos se movieran. Cuando hablen ustedes de energía cinética, tienen que relacionarla con el movimiento, ¿ok? Con el movimiento. ¿Listo? Y entonces, en este caso, dice eh, que para que los choques de las moléculas sean efectivos y produzcan nuevas sustancias, dichas moléculas deben poseer una energía cinética mayor o igual que la energía de activación. ¿Listo? ¿Vale? Eso es importantísimo que ustedes lo sepan y ojalá lo escriban allí en la guía. ¿Sí? Ojalá lo escriban allí en la guía. Y lo voy a explicar, ponme atención. Si en este caso esa energía que permite el movimiento de esas moléculas en el simulador, pensemos en el simulador, si esa energía cinética es menor que la energía de activación, pues no va a pasar nada. ¿Listo? No se van a formar productos, no se van a formar nuevas sustancias. ¿Listo? En este caso, para que sí se formen nuevas sustancias, esa energía cinética tiene que ser mayor o al menos igual que la energía de activación. Y lo voy a explicar en el experimento que ustedes van a hacer. En el experimento que ustedes van a hacer necesitan lo siguiente. Necesitan calentar, en este caso, el agua
en donde van a agregar la aspirina y el Alka-Seltzer, ¿sí o no? Entonces, yo les pregunto, le hago la pregunta a ustedes. Tenemos un vaso con agua caliente, un vaso con agua al clima, es decir, es como si usted eh, pues ni lo calienta ni lo enfría, ¿no? Está ahí a la intemperie, ¿sí? Y tenemos otro vaso con agua fría. Tenemos estos tres vasos. Yo le pregunto a ustedes, muchachos, las moléculas de agua, o mejor dicho, ¿en cuál de esos tres vasos las moléculas de agua tendrán mayor energía cinética? La caliente. ¿Por qué? Pues porque ¿qué? Su energía de cinética, ¿no? Es mayor. Bueno, sí, sí, piensen en esto, mire, piensen en esto. Usted para que esa agua esté caliente, ¿qué tiene que hacerla? Pues tiene que colocarla, tiene que colocarla en la mechera, ¿sí? En la mechera. Bueno, en el mechero, hablando de un laboratorio, o en una estufa, listo. Entonces pensemos en la estufa porque ustedes lo van a hacer en una estufa. Entonces, ustedes calientan el agua en una estufa, ¿listo? Si ustedes, si ustedes pudieran mirar cómo es el comportamiento de esas moléculas, ¿sí? Pues podrían notar que las moléculas en un principio, cuando digamos no ha aumentado la temperatura, es decir, cuando usted apenas lo colocó ahí en la estufa, pues las moléculas están ahí quieticas, un poco separadas unas de las otras. Pero cuando comienza a subir la temperatura, pues ¿qué pasa? Pues que esas moléculas comienzan a moverse, ¿sí? Comienzan a moverse y entre más temperatura comienzan a moverse muchísimo más rápido. Es decir, que en este caso va a aumentar su energía cinética, porque estamos diciendo, la energía cinética tiene que ver con el movimiento, y entre mayor temperatura, pues mayor movimiento, ¿ok? Mayor movimiento. Entonces, por lo tanto, la energía cinética aquí comienza a aumentar, a aumentar, a aumentar. Y en este caso yo puedo decir que si tenemos una energía cinética muy alta, ¿vale? Muy alta, es decir, en este caso las partículas se estén moviendo más rápido, pues lógicamente entre más rápido se muevan, más colisiones, más choques entre esas moléculas de agua, pues se van a presentar. Es decir, más choques van a suceder. Y entre más choques hayan, pues va a haber una mayor posibilidad, ¿cierto?, de que esos enlaces se rompan y se formen unos nuevos y en este caso me generen los reactivos. ¿Sí? Perdón, los reactivos no, los productos, discúlpenme. Los productos o las nuevas sustancias. ¿Vale? Yo podría decir también que en el agua caliente la energía activación, la energía cinética de las moléculas, ¿cierto? Viene siendo mayor o al menos igual, ¿sí?, que la energía de activación de esa reacción química. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, si yo me pongo a analizar cuál es el comportamiento de esas moléculas en, la, en el agua de temperatura ambiente, pues puede que en este caso, al agregar usted el Alka-Seltzer o la aspirina, ¿cierto? Pues también mira ahí la reacción química. Pero si usted la compara con la primera, se puede decir que ahí el movimiento de las moléculas es mucho menor. Las moléculas se van a mover un poco más despacio que la que está en agua caliente. A eso me refiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la energía cinética pues es mucho menor, ¿listo? Y si hay menos movimiento, pues lógicamente va a haber menos colisiones o menos choques, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se va a demorar mucho más en que esas sustancias choquen, rompen enlaces, formen unos nuevos y me generen esas nuevas sustancias. Y esto va a ser mucho más demorado en el agua con ¿qué? En el agua fría, ¿no? Porque pues en este caso las moléculas presentes pues no van a tener tanta energía cinética, es decir, se van a mover más despacio, más despacio. Y entre más despacio se muevan, pues menos choques van a haber, menos colisiones efectivas y por lo tanto va a tardar mucho más en que se formen esas nuevas sustancias, es decir, que se rompan
se formen nuevos enlaces y en definitiva me formen los productos. ¿Ok? ¿Vale? Y aquí tenemos la mayor conclusión, ¿sí? La conclusión mayor. Un aumento de la temperatura indica que las moléculas tendrán mayor energía cinética. Eso ya lo sabemos. Es decir, va a haber mayor movimiento en las moléculas. ¿Listo? Y aquí dice, y por lo tanto, bueno, lo acabo de decir, se moverán más rápido, es decir, se incrementará el número de colisiones y la violencia de estas. Eso es lógico, ¿no? Si usted pudiera, pues digo, si usted pudiera imaginarse el comportamiento de esas moléculas de agua en el agua caliente, en el agua ambiente o el clima y en el agua fría, pues usted va a notar o miraría que todas esas bolitas o todas esas moléculas en el agua caliente pues se están moviendo más bruscamente, ¿sí? Se están moviendo con mucha más velocidad o hay mucho más movimiento, para que me entiendan, ¿sí? O hay más violencia entre estas, ¿ok? Si uno mira, por ejemplo, el ambiente, pues uno dice, bueno, también se está moviendo, pero ya no son tan violentas como en el agua caliente. Y si mira la fría, pues dice, bueno, aquí ya están más calmadas, ¿sí? No se están moviendo ni tan rápido y tampoco hay tanta violencia. Entonces, por lo tanto, si se mueven menos rápido, pues menos posibilidad tienen de que choquen, de que choquen. Y entre menos choques, pues en este caso no me va a generar nueva sustancia, es decir, que no se va a dar la reacción química. ¿Ok? Dice, el resultado es una mayor velocidad de la reacción. Y creo que ahí termina la cuestión. Chicos, ¿me hice entender o no? ¿Verdad? Sí, señor, sí, señor. ¿Sí entendieron o no? Quiero que alguien me lo diga para colocarle aquí positivo. Yo sí. Quiero que me digan, quiero que me lo expliquen con sus propias palabras. La pregunta sería ¿en qué influye la temperatura? O sea, ¿qué hace la temperatura en una reacción química? ¿O qué influye? ¿Sí? ¿Qué influiría? Pues influyen que las moléculas, la energía cinética de las moléculas, el movimiento es mayor. Ok. ¿Y eso qué implica? Que se extrañen entre ellas. Exacto, exacto. Que se despeguen, o sea, que se despeguen o sea, que los enlaces que ya habían se despeguen. Sí, perfecto, muy bien, Laura. Laura participó mucho esta vez. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Es correcto. Ahorita quiero que habló Juan Diego. Señor. Juan Diego, Laura y Jenny son los que han participado. Y Daira, sí, correcto, y Daira. Ok. Entonces ya como para concluir y terminar, ¿sí? Pensemos en este otro ejemplo, ¿sí? Para que de pronto quede un poco más claro. A mí me gusta dar muchos ejemplos como la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a suponer un ejemplo que di la vez pasada y es como tener en un cuarto, en una habitación, cerrada, sin ventanas y solamente una puerta, y esta puerta también está cerrada, y vamos a suponer que esa habitación se encuentra en Neiva, ¿listo? Y yo voy a suponer que no hay ni cielo raso, bueno, mejor dicho, en otras palabras, está haciendo mucho calor en esa habitación, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿será que ustedes se van a acostar ahí, se van a sentar y van a quedar quietos? Obvio, no ¿Qué van a...? Ok, entonces lo que van a hacer ustedes pues es alterarse, ¿no? Ustedes van a alterarse y dicen, joder, madre, ¿qué hago? Inclusive uno como que, o sea, la misma situación lo hace moverse. Entonces uno se para, comienza a caminar, comienza a quitarse el sudor, puede llegar a la pared y comenzar a pegarle patadas, mirar dónde puedo abrir al menos un espacio, ¿sí? La cuestión es que usted se va a mover, ¿sí? Usted se va a mover, ¿sí? Y por lo tanto, su energía cinética, al haber mayor movimiento, pues va a aumentar, ¿sí? Y entonces eso hace que
que de pronto entre ustedes, si hay muchas personas ahí metidas, pues lógicamente usted al desesperar, si trata de mover, pues se va a chocar contra uno y contra otros, ¿no? Y entre más choques hayan, en este caso hablando de las reacciones químicas, entre más choques hayan, ¿sí? Pues mayor posibilidad de que se rompen esos enlaces, se formen unos nuevos y así me formen los productos. ¿Ok? Sería muy distinto el caso si nos encontráramos en una habitación con aire acondicionado. Y si el aire acondicionado es chévere, bacano, pues que hace uno puede hasta pegarse un sueño ahí y no ha pasado nada. ¿Sí? No ha pasado nada. Lo mismo pasa en, digamos, en la sustancia, el comportamiento de las moléculas en una reacción química, ¿no? En este caso afectado por la temperatura. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, y ya para terminar, a mayor temperatura, ojo, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. ¿Listo? Esa es como la conclusión mayor. Vuelvo a repetirla. A mayor temperatura, mayor velocidad de una reacción química. ¿Listo? Y ya el otro cuento, pues ya se los acaba de explicar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. Quiero que me digan si con esto que les acabo de decir pueden ya interpretar y analizar el primer experimento. En el primer experimento que tienen que hacer ustedes, pues simplemente tomar agua caliente, agua al clima y agua fría. Usted prepara un cronómetro. Bueno, tiene que tener 3 pastillas de Alka-Seltzer o de aspirina, ¿no? Y tienen que ser efervescentes. Tiene que ser efervescente porque en este caso es la que permite a usted ver la reacción química, ¿no? ¿Cómo uno ve ahí la reacción química? Pues por el burbujeo, ¿no? El burbujeo que se forma ahí. Se llama efervescencia. Y entonces la cuestión es que lo que usted tiene que hacer es toma esas pastillas, prepara todas las, digamos, el agua caliente, el agua al clima y el agua fría en los 3 vasitos, ¿ok? Tiene el cronómetro a la mano y apenas agregue la pastilla, digamos, en el agua caliente, entonces se pone a funcionar el cronómetro, ¿sí? Apenas usted la mete ahí, pone a funcionar el cronómetro y va a pararlo cuando usted mire el último burbujeo o la última efervescencia. ¿Sí? Para ahí el reloj. ¿Listo? Toma el dato. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Listo? Luego va a hacer lo mismo, pero con el agua al ambiente. Hace lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Listo? Toma el dato y lo anotó. Y lo mismo va a hacer en el agua fría. ¿Sí? Hace el mismo procedimiento, toma el dato en el cronómetro y anota el tiempo. ¿Listo? Y luego pues lo que tiene que hacer es responder las preguntas que están ahí en la guía. Recuerden, chicos, recuerden que ustedes tienen que hacer predicciones, ¿sí? Predicciones, es decir, ustedes tienen que escribir más o menos lo que ustedes creen que va a suceder, ¿vale? Pero como yo les acabo de explicar, pues ya más o menos tienen idea de lo que sucede, ¿cierto? Y de lo que se va a presentar en este experimento. ¿Listo? ¿Estamos? Profe, quiero preguntar para ver si entendí esto. Dime. ¿Usted sabe Javier Burgos Sarmiento, ese muchacho que hace experimental? ¿Quién? Ah, sí, yo lo sigo. Sí, yo lo sigo en Facebook y en YouTube. Él hizo un experimento un día de que le echaba un metal al agua y empezaba como a chocarse con Sí. Potasio. Potasio metálico. Sí, esa reacción es interesante, y en este caso, lo que pasa es que por lo general, los elementos químicos que se encuentran en el grupo 1A son muy reactivos, ¿sí? Reaccionan muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, el sodio y el potasio, si usted lo agrega en agua, eso reacciona, la reacción es muy exotérmica y es muy violenta. ¿Sí? Entonces, usted puede inclusive, si agrega mucha cantidad de potasio, puede inclusive hasta ver una reacción explosiva, ¿no? Y ahí lo mostraba, ¿no? Inclusive creo que en uno de esos, el recipiente de vidrio que tenía, que era como un beaker,
se rompió, se quebró totalmente por la reacción tan brusca y tan violenta que se forma. ¿Listo? Y bueno, sí, uno podría aquí implementar digamos como esta partecita de, de la temperatura, ¿no? O sea, es muy diferente ver reaccionar el potasio en agua caliente, en agua fría y en agua al clima, ¿no? Yo creo que el comportamiento sería un poco diferente, ¿vale? Entonces, claro, ahí podemos también notar, primero, que sucede una reacción química y segundo, que también tiene que ver con la temperatura que tiene o a cual se le somete, digamos, a esos reactivos. ¿Listo? ¿Entendido, Jesly? Sí, señor, sí, Listo. señor. Muy bien por el ejemplo. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, muchachos? Listo, entonces creo que no. Entonces, vuelvo, repito, chicos, ustedes vamos a tratar de hacer este experimento de forma real, ¿listo? Teniendo los materiales, haciendo todo lo que les dije ahorita, y no se les olvide tomar fotos, ¿listo? Para que los coloquen en las evidencias del trabajo, ¿ok? Si usted quiere hacerlo también simulada, a través del simulador, que ya ustedes pueden descargarlo, pueden instalarlo y pueden comenzar a manejarlo, ¿ok? También lo pueden hacer. Es decir, que si me quieren enviar también evidencias de que lo hizo de manera virtual, es decir, a través del simulador, pues perfecto. Yo creería que podemos darle inclusive hasta un poco más de nota, ¿no? Una nota extra ahí si lo hace de las dos formas. Pero vuelvo, repito, lo interesante aquí es hacerlo de forma real para que ustedes observen bien qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, chicos, me despido. Gracias por su asistencia, por su participación. Espero que hayan entendido. Y entonces nos vemos en la otra semana.